poner arriba de una lápida, pero ¿qué es la cruz? ¿O qué pasó después de la cruz, no? Entonces, esta materia que vamos a comenzar, vamos a hablar justamente de los beneficios, lo que pasó en la cruz del Calvario. Y entender esto nos va a ayudar a nosotros a entender qué es el Evangelio, nos va a permitir a nosotros entender por qué Pablo, el apóstol Pablo, decía que no quería saber otra cosa más que predicar y prediquemos a Cristo y a este crucificado, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos saber qué pasó en la cruz, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Cristo y desde nuestra mirada, cómo entendemos la cruz. Entonces vamos a tomar una cita bíblica en Colosenses capítulo 2 y vamos a estar leyendo para introducir la enseñanza. Aquí en el versículo 8 en adelante vemos que es importante notar que el apóstol Pablo en su carta no quiere que haya confusión, no quiere que haya errores y comienza dando una advertencia en el versículo 8. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe. Este también es un tema para la otra materia que vamos a hacer los lunes, ¿no? Los peligros de vivir en un tiempo de apostasía y cómo afirmar la fe. Pero tenemos que entender que el énfasis para la iglesia desde Jesús y los apóstoles es cuidado que no nos engañen. Cuando uno está en el engaño, está perdido. Pero para evitar el engaño hay que conocer la verdad. ¿Con qué se va el engaño? Con la verdad. Entonces, acá Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Todo lo que hice mención. La cruz es mencionada en letra de canciones, puesta en una cadenita como un crucifijo, arriba de una cúpula de una iglesia, en la lápida de un cementerio, en una camiseta de un jugador de fútbol, en letras de canciones, hasta la usa la película El Conde Drácula, ¿no? Para mostrar así que en la cruz y cuántas cosas más. La cruz es muy desatendida y no entendida, y Satanás se ha valido del engaño justamente para que no se sepa. ¿Por qué hablamos de la teología de la cruz? Porque Dios quiso enseñar su plan de redención, de cómo el hombre podía ser salvo de su condenación eterna. Entonces lo que dice Pablo acá es: tengan cuidado de que este mundo, de que las filosofías, las costumbres, las tradiciones los engañen y no les permitan conocer y entender lo que Cristo ha hecho. Y dice el versículo 9: porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Y acá es donde vemos nosotros que es importante mostrar lo que pasó en la cruz, y Pablo hace este énfasis. ¿Qué dice? Versículo 13: y a vosotros estando muertos, ¿cómo? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Y qué dice allí? Perdonándoos todos los pecados. Para que yo pueda decir qué bueno que es esto, es una buena noticia, lo primero que tenemos que saber es que la Biblia es el único libro en todo el mundo que dice que el hombre es pecador, que no hay justo ni siquiera uno. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso es que el gran problema es el pecado. Pero acá vemos inmediatamente que hay una resolución. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Cómo es que nos dio vida y nos perdonó todos los pecados? No dice algunos. Hay pecados que a usted lo recuerda y le trae tristeza, le trae vergüenza, le trae dolor. Bueno, Jesucristo pudo vencer todo eso perdonando todos los pecados. Todos. No hay deuda, no hay demanda. ¿Qué más dice? ¿Qué hizo? Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio a esa acta que era contraria a nosotros, y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, se los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. O sea,
que lo que el mundo trivializa, ridiculiza, minimiza, menosprecia, se burla, Dios se exalta. Dios habla de la cruz como un lugar de triunfo, no como un lugar de vergüenza, como un lugar de derrota, sino como un lugar de triunfo. Triunfo porque hemos encontrado cosas preciosas que esta materia la vamos a ir desarrollando cada miércoles para que vamos aprendiendo más los beneficios que tenemos en Cristo. Entonces, la primera y la más gloriosa realidad que ocurrió allí en la cruz es que fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Tenemos varios versículos allí, así que usted ya sabe que tienen que ir buscándolo antes para que cuando llegue el momento ya lo tenga para leerlo, ¿sí? Pero qué importante es entender esto, que el primer beneficio es encontrar que allí se resolvió el principal problema que teníamos todos, que era nuestro pecado. Ningún otro beneficio de la salvación tendría sentido si primero no se resolvía el problema fundamental de todo ser humano, nuestro pecado delante de Dios. Una de las cosas que resalta la Biblia es que Dios es un Dios que exhibe sus atributos. Sus atributos quiere decir sus perfecciones, sus cualidades que lo hacen a Él único y exaltar su nombre. Dios es amor, Dios es fiel, Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Pero cuando encontramos que la Biblia resalta sus atributos, solamente hay uno que repite 3 veces. Que Dios es amor, amor, amor. ¿Así? No, que Dios es puro, puro, puro. No, dice que Dios es santo, santo, santo. Todos los atributos, todas sus perfecciones son tremendamente preciosos. Pero su santidad, Dios 3 veces santo, es lo que lo hace único. Por lo tanto, al ser muy puro, muy limpio, y nosotros muy pecadores, muy caídos, muy corrompidos, tenemos que entender que el hombre está en un serio problema. Vamos a ver rápidamente, no están todos los versículos allí, pero yo voy a mostrar desde el comienzo, ¿sí?, qué es lo que Dios opinaba del hombre. Génesis capítulo 6. Versículo 5, Génesis 6, versículo 5. ¿Qué dice Dios? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que Dios dijo, no es una opinión del hombre, Dios dijo porque Él vio el corazón de todo ser humano, que de continuo, permanente, lo único que hacemos es escoger el mal. ¿Sí o no? Cuando nosotros nacemos no nos enseñan a hacer lo malo, nos enseñan a hacer lo bueno. Sacar la lengua cuando éramos niños nos salía naturalmente, agarrar el pelo a otro nos salía naturalmente, robarle un juguete a otro era naturalmente. Si rompíamos un jarrón lo culpábamos al perro, no sabía hablar, pero el niño ya señalaba al perro, ¿no es cierto? Por naturaleza. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída de continuo solamente hace y piensa el mal, está inclinado hacia el mal. Por eso el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Acá vemos que hay un gran problema. Dios es santo y el hombre es pecador. En Isaías capítulo 59, Isaías 59, vemos la consecuencia de este pecado y lo que produce. Isaías 59, versículo 2, dice, y vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahí dice claramente, tus iniquidades han provocado una división entre tu vida y Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no oye pecadores, eso dice la palabra. Por eso es que entendemos que su vida, su expresión de santidad ante el hombre pecador, hay un gran problema. Y no lo soluciona el hombre. Fíjense cómo Dios trata
a los que quieren hacer un culto de adoración a su nombre en un estado de pecador caído y no resuelto sus pecados. Isaías capítulo 1 dice el versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Mire lo que dice Dios, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos, no quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. Está diciendo al ritual que hacían los sacerdocios en aquel momento. ¿Quién demanda esto de vosotros cuando venís a presentaros delante de mí para pisar mis atrios? No me traigáis más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, las lunas nuevas y días de reposo, convocar asambleas, no los puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea, está diciendo, todo lo que hacen como un acto religioso, mientras haya pecado, yo no lo tolero. Me provoca asco, dice Dios. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tienes aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Mira lo que dice el 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, la rectitud, el agravio. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Porque si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se entiende cuál es el problema del hombre? El problema universal del hombre es el pecado. Porque no estamos ante cualquier Dios, no estamos ante un Dios inventado. El Dios que no pertenece a la Biblia, el Dios que cada uno se imagina, no es el Dios verdadero que me permite a mí hacer de mi vida lo que quiero. El Dios de la Biblia dice que Él no es muy limpio de ojo, no mira la inmundicia, no soporta la inmundicia, porque Él es 3 veces santo. Entonces, la noticia de que en la cruz nuestros pecados, todos nuestros pecados fueron perdonados, ya es motivo para dar gracias a Dios y decir, ¿dónde consigo ese perdón? No hay otro beneficio más grande que ese. Porque muchos consideran la cruz simplemente como una demostración de amor o como un ejemplo de sacrificio. Por eso es que cuando llegan los días de Semana Santa cada año, la gente se compunge de corazón momentáneamente, se golpea el corazón y hace un par de expresiones de duelo, pero sin entender lo que enseña la Escritura en cuanto a la cruz. Donde toda la justicia divina de Dios fue satisfecha. Había una demanda de Dios. Dios dio leyes para que se obedezcan. Pero cuando el hombre no lo pudo obedecer, Dios, en su calidad de juez justo y santo, Dios desde Adán condenó a toda la humanidad. O sea, todos nosotros y todos los seres humanos, hasta el bebé que acaba de nacer, ya nace condenado. Eso lo dice Jesús. Yo no vine al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Porque todos están destituidos de la gloria de Dios. El problema es el pecado. Y nuestro pecado tiene una solución eterna, para siempre, en la cruz del Calvario, Jesucristo. Por eso es que nosotros vemos que la Escritura enseña que la cruz fue ante todo un lugar donde la justicia divina fue satisfecha, donde la culpa de los pecadores fue removida por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces la humanidad no necesita principalmente una mejora moral, mejorar un poco, ser mejor persona, sino una nueva criatura, una nueva vida. Por eso Jesús dice, la única forma en que podés vivir esta realidad es naciendo otra vez. Yo no sé cuántos de ustedes han planificado su nacimiento. Yo nací, yo no planifiqué venir, yo nací. Así como yo no puedo nacer en la carne, tampoco puedo nacer en el espíritu. Es Dios el que nos da el nacimiento.
Por eso es que es importante entender que la obra de la cruz es la que encierra ese misterio que estaba oculto y luego ha sido revelado por medio del apóstol Pablo de lo que Cristo había logrado. Por eso es que el Evangelio no se trata de mejorar la vida, sino de cambiarla totalmente. Él no vino a remendar vestidos viejos, ni a echar vino nuevo en odres viejos, sino en cosas nuevas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y ese hombre que estaba separado de Dios, estaba condenado en sus pecados, bajo la ira justa de Dios, ahora puede entender que su problema ya ha sido resuelto hace 2000 años, cuando Jesucristo tomó lugar en esa cruz. Él murió en el lugar que me correspondía a mí y a vos. Por eso es que el problema universal del pecado es una realidad. ¿Alguien tiene Romanos 5:12? Que quiera leerlo fuerte. ¿Por qué es algo que enseña la Biblia que el pecado no es simplemente una mala conducta o una serie de errores humanos, sino que el pecado es una rebelión abierta contra Dios? Desde Adán, en su caída, toda la raza humana quedó afectada por el pecado. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por un hombre, Adán, todos vinimos a ser pecadores. Todos hemos nacido en Adán. Todos estamos muertos en delito y pecado. Esa era la naturaleza. Pero Jesucristo, el nuevo Adán, el segundo hombre creado según Dios, es justamente el que nos da vida. Por uno entró la muerte, por otro la vida. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Cómo afectó el pecado en nuestra existencia? Primero nos muestra cómo es nuestra mente, nuestro pensamiento. Cómo es lo que hemos leído, de continuo solamente el mal. ¿Y qué es lo que hace? Muestra que nuestra mente fue totalmente oscurecida. Cuando hay oscuridad y no hay luz, uno no encuentra nada. No sé si usted recuerda cuando va al cine y llega tarde la película, ¿sí? No ve nada, ¿no? Pero dentro de unos minutos nuestras pupilas se empiezan a dilatar y empezamos a aclimatarnos a la oscuridad, ¿sí? Y hasta después ya podemos llamarlo el que vende pochoclo, porque vemos en la oscuridad. Pero si de pronto suena el teléfono y salimos corriendo afuera, en medio de la oscuridad, y salimos a la luz del sol, ¿qué pasa con nuestra vista? No vemos nada, quedamos enceguecidos. Cuando alguien está en pecado, se acostumbra a la oscuridad y se amolda a la oscuridad. Pero cuando resplandece la luz del Evangelio, recién se da cuenta, después que aclara su mirada y empieza a ver las cosas como son, de que la vida tiene otros colores, que la vida tiene otra forma de vivir. Entonces acá encontramos que nuestra mente oscurecida por causa del pecado es que te produce que cuando vos lees no entendés, cuando orás parece que llega al techo, cuando vas a practicar una religión en cualquier lugar salís vacío, porque estás buscando salvarte a vos mismo. Y la palabra dice que no es esa la forma. Por eso es que es importante entender qué afectó el pecado en todos nosotros. Nuestra voluntad fue corrompida, porque solamente lo que quiero es el mal, por naturaleza. Lo hemos leído en Génesis 6:5. Del pensamiento de continuo solamente es el mal. Y fíjense en ustedes que eso es natural, eso está en nosotros. ¿Qué pasa cuando te suena el teléfono a las 2 de la mañana? Uno dice, ay Dios, ¿quién se ha muerto? ¿Sí? Nunca nadie dice, ay, qué lindo, ojalá que sea la radio de trasnoche que me dice que me he ganado un lechón. ¿Por qué nosotros tenemos tendencia a pensar en el mal? Por nuestra naturaleza. Siempre estamos esperando lo peor, siempre estamos buscando lo peor o suponiendo lo peor. Nuestra mente está corrompida. Y justamente la Escritura dice que para que es corrupto, todo lo demás es corrupto. Porque como es el pensamiento, tal es él. ¿Qué otra cosa? Nuestros afectos fueron desordenados. Isaías dice que el hombre impío, el hombre pecador, a lo bueno le llama
malo. Y a lo malo le llama bueno. A lo dulce dice que es amargo y a lo amargo dice que es dulce. Y al día le dice que es noche y oscuridad y a la oscuridad dice que es luz. ¿Cómo es el tema? No puede haber dos verdades. El que está en pecado tiene sus afectos desordenados, corrompidos. Por eso es que muchos dicen, ¿qué tiene de malo? Cuando Dios ha dicho, no lo hagas. Y cuando Dios dice no, no es para torturarnos y no permitirnos que disfrutemos, sino es para cuidarnos, para preservarnos. Por eso es que nosotros vemos que Dios es un Padre y el Padre a quien ama disciplina, dice. Nuestra relación con Dios está quebrantada, porque Dios es santo y el hombre es pecador. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestra fe reformada, solo la Escritura, y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, nos hace ver que esta forma parte de una de las doctrinas de la soteriología, que es doctrina de salvación, que se llama la depravación total del hombre. El hombre está totalmente caído y corrompido, porque la Biblia lo dice, no es justo ni siquiera uno. Todos se hicieron inútiles, todos pecaron. Por esa razón es que esto no significa que la persona sea mala en su totalidad, porque hay personas moralmente correctas, pero lo hacen desde una posición de maldad. ¿Se acuerdan en Génesis que había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal? Dios no le prohibió que coma del árbol de la vida. Le dijo del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás. Porque el día que comas, ciertamente morirás. ¿Qué fueron a comer ellos? Ese árbol. Ahora, cuando ellos comen, sus ojos son abiertos, entran a una realidad diferente a la que ellos vivían, empiezan a vivir en la carne, en un estado caído. Dios los echa afuera, rompe la relación y la comunión porque Dios es santo y el hombre ya era pecador. Pero el hombre que estaba en Adán, en ese árbol, puede hacer cosas buenas y puede hacer cosas malas. ¿Dónde está el engaño? De que una persona puede hacer toda su vida cosas muy buenas, pero mientras sigue en Adán se va al infierno. Porque las cosas buenas del árbol bueno, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no es otra cosa más que transgresión. En cambio, cuando nosotros estamos en Cristo, solamente las cosas que hacemos las hacemos en Cristo para la gloria de Dios. Entonces, lo que encontramos es que el pecado ha contaminado todas las áreas de la naturaleza humana. Por eso es que el hombre delante de Dios es culpable. Todo pecado constituye una ofensa contra la santidad de Dios. Y David lo dice muy claramente en el Salmo 51:4, cuando dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nadie más que alguien guiado por el Espíritu de Dios puede entender que el pecado es contra Dios. Si bien es cierto, podemos ofendernos nosotros si pecamos los unos contra los otros, pero nuestro pecado es contra Dios. Esto es muy común cuando hay a veces conflictos matrimoniales, cuando hay algún problema entre hermanos o personas que están agredidas o ofendidas. Entonces, cuando yo por lo general le pregunto, ¿y a quién ofendiste? Y a mi esposa. ¿Estás arrepentido? Totalmente. ¿Querés dar cuenta con ellos? Sí. Digo, entonces lo tuyo no es un arrepentimiento. Porque si crees que ofendiste a tu esposa y nunca lo mencionaste a Dios, no hay un arrepentimiento. David podría decir, contra Urías he pecado, porque he tomado a su esposa y lo he mandado a matar. Y he mentido y he ocultado, así que perdón, Urías. No, él dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El verdadero arrepentimiento no se trata de que yo quede bien con todos, sino que directamente yo arregle mi conflicto con Dios. Y no existe nadie quien pueda llegar al Padre sino por Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que cada mentira, cada pensamiento impuro, cada acto de inmoralidad, de orgullo, cada expresión de rebeldía, cada fornicación, cada adulterio, cada uno de esos actos de transgresión contra el Creador, Dios
no solamente es amor, también Dios es un juez santo y justo. Por eso es que dice Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga, sí, léelo, Daniel. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa dádiva? Un regalo. La paga del pecado. O sea, lo que merece tu pecado es morir. Pero el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser posible? Si yo soy pecador, yo merezco morir. Pero dice que Dios el Padre quiso darte vida en vez de matarte. Pero como Dios es justo, alguien tiene que pagar por esos pecados. Si todos tus pecados los tuvieras registrado en una tarjeta SIM, ¿no? En una memoria, y que podemos poner a la cámara y la proyectamos en pantalla gigante, ¿cuántos se avergonzarían? Que veamos todo en pantalla gigante. Cada pensamiento, cada acto, cada intención del corazón. Bueno, Dios no tiene una microchip ni una SIM. La Escritura dice que Dios tiene el libro de las memorias donde registra todas las cosas que tenemos que dar cuenta delante de Él. Sea cosas que hayamos hecho bien o mal. Hebreos 4:13 dice aquí, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de quien tenemos que dar cuenta. Así que si el hombre no ve la cruz como la solución de toda mi vida, pues está en serio peligro. Porque el Evangelio tiene sentido cuando entendemos que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Por eso es que es imposible que el hombre haga méritos. Las obras no te alcanzan. Podés tener una eternidad de buenas obras y nunca te van a alcanzar porque siempre van a salir de un corazón corrompido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no ve eso. El árbol de la vida es Cristo, el árbol de la ciencia del bien y del mal es Adán. Mientras sigas haciendo cosas buenas y te conformes diciendo qué bien, qué buena persona que soy, mientras estés en Adán, estás condenado. ¿Cómo entonces podés vivir en Cristo, naciendo de nuevo? Y el Evangelio está para eso, para decirte cómo poder nacer de nuevo a través de la palabra de Dios. Pero ¿qué entendemos nosotros? Que las obras no pueden borrar tu pecado. No pueden borrar tu pecado. Poder tener toda buena obra, pero tu pecado sigue estando. Pero la Biblia dice que Él perdonó todos nuestros pecados. Hemos leído en Colosenses 2. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sucede esto? Hagamos de cuenta de que viene un asesino y mata a toda tu familia. La mutila, asesina, y lo detienen y lo llevan al juez. Y él dice delante del juez, señor juez, estoy arrepentido. No sé qué me pasó. Le pido perdón. No lo voy a hacer más. Y el juez dice, te creo. Eres libre. ¿Qué va a decir usted de ese juez? Te mató a toda tu familia. Es un juez injusto. Tiene que pagar. ¿Sí o no? No puede Dios perdonar por perdonar. Alguien tiene que pagar por tus pecados. Alguien tuvo que pagar por tus pecados. Ahora, con que el Señor me diga que ya me perdonó, no me hace a mí libre de pecado, sino que yo ya estoy perdonado, pero sigo siendo pecador. ¿Sí o no? Ni más ni menos. Dios tiene un plan para que esto quede ante los ojos de Dios como todo saldado. Dios tenía que satisfacer su justicia. Por eso es que uno de los mayores engaños religiosos que existen en todo el mundo es creer que el hombre puede compensar sus pecados mediante buenas obras. ¿Han escuchado esa frase decir, hoy hice cruzar la calle a una viejita y a 2 cieguitos, así que seguramente ahora he ganado 4 o 5 escalones más para el cielo? ¿Han escuchado eso? Es una forma de ilustrarse y creer que portarse bien es suficiente.
La Biblia rechaza completamente esto. Fíjense en lo que dice Isaías 64:6. ¿Quién lo tiene? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Y caímos? Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia. Ya expliqué alguna vez, el trapo de inmundicia es, para que se entienda en el contexto actual, es lo que la mujer en su periodo mensual utiliza para higienizarse. Antes no había toallas femeninas, son trapos que se desechaban, entonces se llamaban trapos de inmundicia. Ante los ojos de Dios, nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, dice. Imagínense lo que significa eso para nuestro Dios. Por eso es que las mejores obras humanas siguen estando contaminadas totalmente por el pecado. Hay mucha gente que hace buenas cosas. Clubes de beneficencia, Rotary Club, Club de Leones, la Cruz Roja, Médicos Unidos. ¿Cuánta gente hacen tantas cosas? Pero ninguna tiene la cantidad de caridad y sacrificio y disciplina religiosa que pueda ser suficiente para tapar la culpa y el pecado delante de Dios. ¿Quién es el único que puede quitar el pecado? Pues su nombre es Jesús, porque su nombre significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. La deuda es demasiado grande, la deuda es eterna. Por eso es que la justicia divina exige una perfección absoluta. Entonces, ¿qué es lo que llegamos a un punto? Si estoy enfermo, ¿qué necesito? Un médico. Ya fui al médico y me dice, sí, estás enfermo. ¿Ahora qué necesito? Medicamento. Toda demanda necesita de algo. Si se me pincha la goma, ¿qué digo? ¿Necesito un verdulero? No, necesito un gomero. ¿Sí o no? Todo lo que nosotros entendemos que hace falta, según su necesidad, buscamos a alguien que solucione. Eso genera la necesidad de un sustituto. Porque ¿quién va a pagar por nuestros pecados si nosotros somos pecadores? Y Dios es justo. Y Dios tiene que condenar al pecador. La paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Entonces nosotros vemos que si el hombre no puede salvarse a sí mismo, necesita de alguien que lo represente. Necesita de alguien que lo represente. Si la prueba de matemática está difícil y yo siempre me saco un 2, y viene mi compañero que me dice, el que saca 10 todos los exámenes, y me dice, ¿querés que yo haga el examen por vos? Tremendo, ¿no? ¡Qué oportunidad! Sustituto es alguien que lo va a lograr, yo no. Alguien lo va a hacer mejor que yo. Y es justamente donde Isaías 53, 750 años antes de que naciese Jesús, ya el profeta Isaías decía lo siguiente: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos nuestro rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Mas él
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y como un cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará como satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orados por sus transgresores. ¿De quién está hablando Isaías 750 años antes? De nuestro sustituto, de Jesucristo. Él cargó, Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Todos tus pecados y los míos. Tu iniquidad, tu rebelión, la puso sobre él. Por eso es que la cruz no fue un accidente histórico. Fue un plan eterno de redención. Dios quiso hacer esto. Quiso que su nombre sea glorificado. Es un plan maravilloso. Y por eso es que la obra de Cristo fue un sacrificio expiatorio que trajo justamente la demanda de la justicia de Dios. Porque ¿qué dice 1 de Pedro 2:24? Cristo cargó todos nuestros pecados. Cuando Jesús fue crucificado, estaba llevando sobre sí la culpa de aquellos a quien el Padre le había dado. ¿Quién tiene 1 de Pedro 2:24? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando usted tiene una deuda para pagar y no tiene un peso y ya está muy, muy apretado para pagar urgente, viene alguien y te dice: pásame tu alias, y te transfiere la plata, toda, y vos pagás y quedás sin deuda. ¿Qué hubo allí? Una transferencia de algo que no era tuyo a tu cuenta. Ahora, a vos te queda una deuda con aquel que te transfirió. Y él te dice: no me debes nada. Yo lo hago por amor, lo hago por gracia, lo hago porque quiero bendecirte. ¿Qué haces con esa persona? ¿La saludas al otro día o te olvidas? Creas una dependencia de amor, de agradecimiento por lo que Él hizo. Esto es lo que hizo nuestro Señor, es lo que hizo el Padre. Él llevó sobre sí mismo los pecados, nuestros pecados, sobre el madero. Por eso es que Jesús, estando en aquella cruz, todo el tiempo mientras Él estuvo en la tierra decía: mi Padre, mi Padre, mi Padre. Pero en ese momento, cuando Él estaba cargando todos nuestros pecados, Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la única vez que Jesús se refiere a su Padre como Dios, porque Él fue hecho pecado. El que no cometió pecado fue hecho pecado, para que nosotros recibiésemos una transferencia. Su justicia sea transferida a nosotros. Nosotros recibimos esto. Por eso es que la cruz fue una transferencia legal. Nuestros pecados fueron imputados a Cristo.
y su justicia fue imputada a los creyentes. Y este intercambio glorioso constituye el corazón de la doctrina de la justificación que solamente Dios puede hacerla. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo y no iba a quedar su ley sin pagarla. Y como yo y usted habíamos pecado, Dios no iba a quedar insatisfecho que nadie pague la ley. Entonces el que pagó es Jesucristo. El Padre quedó satisfecho, vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho, dice. Y lo que logró Cristo fue imputado a nosotros, su justicia. Por eso es que la ira de Dios fue totalmente satisfecha. Y en un aspecto frecuentemente olvidado en nuestros días, la cruz también es una obra de propiciación. ¿Siente culpa alguna vez? Algunos se sienten anclados a la culpa y lo va a seguir estando y se va a morir con culpa hasta que no se le revele la justificación de Cristo. Si Dios no te acusa, ¿quién te podrá acusar? Romanos 8. Por eso es que nosotros vemos acá que la ira de Dios fue satisfecha. Por eso es que Romanos 3:25 hace referencia claramente a cómo Dios justificó, cómo lo hizo Dios. Romanos 3, dice el versículo, vamos a leer desde el 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Cómo empieza a activarte la justicia de Dios en vos? Que pongas la fe en la obra de Jesucristo, la fe en Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Pues tomó tus pecados. ¿Lo crees? ¿Qué más hizo Jesucristo? Murió en la cruz por tus pecados. ¿Lo crees? ¿Qué más hizo Jesucristo? Me representó delante del Padre. Él padeció mi condenación. Bebió la ira de Dios, el Padre justo, que yo merecía. Por eso es que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen. Si crees, sos salvo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nadie tiene que pagar un peso para ser salvo, porque somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero, pare un poquito, acá aparece una palabra, redención. Y para redimir no es gratis. Si yo voy a empeñar mi celular para que me den plata y después quiero rescatar mi celular, tengo que pagar el plata y entonces estoy haciendo un rescate. Esa es la palabra redención. Estoy rescatando. Ahora, si mi salvación es gratis, ¿cómo es que yo he sido rescatado? Pues alguien pagó. Jesucristo pagó en la cruz del Calvario con su propia vida. ¿Cómo lo hizo? Versículo 25. A quien Dios, o sea el Padre, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso lo único que le iba a traer saciedad a su justicia. Alguien tenía que morir y fue Jesucristo, su propio Hijo. Hace poco daba esta ilustración. Estamos en un precipicio, en una montaña, y se rompe parte de donde estamos parados y yo quedo sosteniendo a mi hijo de este lado y justo agarro una persona de este otro lado. Pero después me entero que esta persona es un delincuente, un violador, un asesino y no aguanto más. ¿A quién suelto yo para que se salve? ¿Quién se mata? ¿Mi hijo o este asesino delincuente? Yo creo que soltaría al asesino y salvaría a mi hijo. Pero Dios el Padre te miró a vos, me miró a mí y soltó a su hijo. Padre, me has desamparado para salvarte a ti con todos tus pecados. Eso lo hizo el Señor. ¿Pero por qué lo hizo? Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su hijo para que tú no te pierdas.
Dios es un Dios de planes. Y la propiciación significa que Cristo absorbió plenamente el castigo que merecíamos. Su justicia divina quedó completamente satisfecha. No quedó ninguna deuda pendiente, ninguna. No quedó ningún castigo adicional para pagar. No se puede pagar 2 veces por el mismo pecado. Si Jesús ya pagó por tus pecados han sido perdonados y no podés volver a pagarlo. Porque la muerte de Cristo fue sustitutiva, tomó nuestro lugar, vicaria, nos representó delante del Padre, pero también fue penal, porque Él pagó la pena máxima. No se puede pagar 2 veces por la misma culpa. Por eso es que Cristo murió efectivamente por su pueblo escogido. No por cada uno y todas las personas que habitan este mundo, porque si no, no tendría que existir el infierno. Jesús murió por un pueblo escogido. Padre, a los que me diste, ninguno se perdió. Jesús lo dice reiteradas veces. Él vino a salvar a su pueblo. Por eso es que Él todo lo ha sido consumado en la cruz del Calvario. Ya no hay demanda. ¿Vamos bien? ¿Sí? El significado del perdón divino revelado en la cruz, por eso es que es teología de la cruz, debemos preguntarnos qué significa ser perdonado. Esa es la buena noticia. En la cruz tus pecados han sido perdonados. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Pero qué significa? El perdón bíblico es mucho más que una simple excusa. Cuando Dios perdona, elimina totalmente la culpa. No eres culpable. Jamás ante los ojos de Dios. Vea conmigo Romanos capítulo 8. Dice versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso el versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay más culpa. El Padre la eliminó porque quedó satisfecho. Así que si Dios no te culpa, ¿por qué te culpas? ¿De qué te culpas? De la única forma que te podés culpar es si tú no lo has confesado delante de la cruz, delante de Jesucristo. Y 1 Juan 1:9 dice, si hemos pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta hallará misericordia. ¿Qué otra cosa hace? Cancela nuestra deuda. No hay demanda. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, no hay demanda, canceló nuestra deuda. ¿Qué otra cosa? Nos declara reconciliados. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de la obra de Jesús, 2 Corintios 5:17 en adelante. Nos recibe como hijos, Efesios 1, hemos sido adoptados como hijos suyos en amor. Por eso es que si somos hijos, somos también herederos juntamente con Cristo. Y esto es maravilloso. Por eso es que el perdón divino es completo y definitivo. No es en cuota, no es en plan de 12 cuotas, 24 meses, no. Es una vez y para siempre. El Salmo 103:12 declara, cuanto está lejos del oriente, del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios no conserva un registro para utilizarlo más adelante. Si Él anota todas las cosas, es para que su nombre sea glorificado, porque la sangre de su Hijo fue propicio a nosotros pecadores. Por eso observen, mis hermanos queridos, que todos los pecados fueron perdonados, como hemos dicho en Colosenses 2:13, triunfando en la cruz, perdonando todos nuestros pecados.
El pecado es hediondo, huele sucio y nosotros lo sentimos. Pero como estamos bañados por la sangre del Cordero, según la palabra dice que el sacrificio de Cristo es olor fragante a Dios, propiciado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. Así que observe que la amplitud de esa declaración, no algunos pecados, no los pecados más fáciles, los menores, todos los pecados pasados, presentes y lo que vas a pecar más tarde. El que malinterprete esto dice, o sea que si ya tengo todos los pecados perdonados, yo entonces puedo pecar tranquilo. Es que el que piensa así, justamente el que no ha sido rescatado. El pecado es la evidencia de si eres salvo o no. ¿Cómo tratas el pecado? Si yo pongo una paloma y un buitre y pongo un poco de alpiste y un poco de carroña, ¿el buitre a dónde va a ir? A la carroña, y la paloma va a ir al alpiste. ¿Qué tengo que hacer para que el buitre coma alpiste? Palomizarlo, que se convierta en paloma, porque su naturaleza lo va a hacer que siempre siga comiendo eso. Cuando uno nace de nuevo, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, cuando ha nacido de nuevo y tus pecados han sido perdonados, ya no amás las cosas que antes ofendían a Dios. Ahora huís, las resistís. Por eso es que la obra de Cristo es perfecta y suficiente y el creyente jamás volverá a ser condenado porque Cristo ya fue condenado en su lugar y resucitó triunfante para mostrar su justicia. Número 5, vamos terminando. Los resultados del perdón. ¿Qué se logra desde la cruz? La paz con Dios. Romanos 5:1 hemos leído. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo estábamos antes? Enemistados, enemigos, aborrecíamos a Dios. Antes de la conversión no tolerábamos a Dios, huíamos. No hay quien busque a Dios, dice. Pero ahora tenemos paz para con Dios. Se terminó la guerra. La condenación fue removida. Ahora disfrutamos de una comunión. Él es mi Padre, yo soy su Hijo, yo le amo, Él me ama, yo le adoro. Nos dio libertad de la culpa. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay nadie más que te pueda dar libertad sino Jesucristo. Y muchos creyentes viven atormentados por pecados que Dios ya los perdonó. Suelte, ya no se culpe más. No se acuse más. Satanás quiere usar tu pasado para arruinar tu presente. Y voy a arruinarle a Satanás su futuro recordándole justamente lo que le espera. Y le queda poco tiempo. Por esa razón nosotros entendemos que la cruz nos recuerda que nuestra aceptación delante de Dios no depende de nuestro desempeño, sino de la obra perfecta de Jesucristo como sustituto. Él tomó nuestro lugar. Por eso cuando Satanás acusa, el creyente puede señalar esa cruz y puede decir, mi acta contraria ha sido clavada en la cruz, el acta que me era desfavorable. La deuda fue pagada, la sentencia fue cumplida, la justicia fue satisfecha, ya no hay ninguna demanda. ¿Qué otra cosa nos dio el perdón? Acceso al Padre, directamente al Padre. Porque el perdón nos abre el camino. Hebreos habla de un camino nuevo, trazado por su sangre preciosa, que nos lleva directamente a Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino, nadie va a llegar al Padre si no es por mí. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro. Confiadamente el trono de un rey de reyes. ¿Quién puede acercarse confiadamente a un presidente así como si nada? Nadie. Si no tiene una audiencia, nadie. Nosotros podemos acercarnos confiadamente en el momento que invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la cruz transformó nuestra relación con Dios para siempre. Ahora somos aceptos en el amado.
Aplicaciones finales para poder terminar. Para los que son creyentes, viva agradecido por la gracia que ha recibido de parte del Señor. Viva agradecido, no emocionalmente, con convicción. No confíe en sus propias obras para obtener aceptación delante de Dios, como diciendo, ay, si me esfuerzo, si hago más cosas para el Señor y si participo más cosas en la iglesia, entonces voy a estar bien. No, no se trata de hacer, sino de ser. Ser nueva criatura. Descanse en la suficiencia de Cristo. Satanás te va a sembrar dudas, si sos salvo, si no sos salvo, si estás perdonado o no estás perdonado. La fe puesta en Jesucristo, por eso dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, es el autor y el consumador de la fe. Combata la culpa recordando las promesas del Evangelio. Cada vez que venga la acusación y las culpas, recuerde Romanos 8. Si Dios es el que justifica, el que te justifica, ¿quién te va a condenar? ¿Quién te va a acusar? Perdone a otros como usted ha sido perdonado. Practique eso. Y al que todavía no le conoce al Señor, si usted aún no ha venido a Cristo y permanece bajo condenación, la buena noticia es que el mismo Salvador que murió por los pecadores sigue hoy llamándote al arrepentimiento y a la fe. Y hoy puedes recibir ese perdón del Señor. Todos tus pecados. Solamente deposita toda tu confianza en Él y confía en su obra. Así que la primera y gran realidad que ocurrió en la cruz, y acá terminamos, es que el perdón de los pecados es ya una realidad. Ya es posible. Ya es posible. Amén. Y allí Cristo cargó todas nuestras culpas y Él satisfizo la demanda del Padre en la justicia divina y nos abrió un camino certero de la reconciliación con Dios. La cruz no fue simplemente una demostración de amor, sino que claramente fue el lugar donde la deuda del pecador ha sido pagada totalmente por completo. Todos los creyentes pueden vivir en una plenitud segura, confiada, sabiendo que ya no existe condenación para aquellos que están en Cristo Jesús y descansar. Así que esa cruz declara que el universo entero fue precio pagado por la deuda cancelada y el perdón otorgado. La obra de Cristo fue suficiente y bastó. Así que mis hermanos, que sea esta primera clase como un incentivo para venir el próximo miércoles y compartirlo con cuántos hermanos y cuántas personas que todavía están atormentados por sus culpas. Cada vez que ve una cruz, usted la va a ver diferente que la ve el mundo. Arriba de las iglesias, en las lápidas, en las remeras, en los crucifijos, en las calcomanías. Pero la gente no entiende lo que pasó allí. El problema eterno del hombre se resolvió en esa cruz, donde Jesús murió para pagar nuestra deuda y presentarnos delante del Padre como libres. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Agradecimiento al Señor?